Así veo las cosas. Gracias por estar ahí, porque gracias a ti nosotros podemos estar aquí dándote información, reportes de periodismo independiente. Hoy en el programa te voy a hacer una pregunta y le vamos a ir tocando con distintos temas. Y la pregunta es muy sencilla, durísima. La pregunta es si Estados Unidos ya es una dictadura. Así como suena, yo sé que suena fuerte, es pesada, pero hay un nuevo artículo en la revista The Atlantic, que es una de las más respetadas en los Estados Unidos, en las que sugiere que ya estamos actualmente en una dictadura. ¿Por qué? Por los abusos de poder, por las declaraciones del presidente, por los ataques a profesores, a estudiantes, a periodistas, por las redadas de ICE de gente encapuchada que no sabemos quiénes son y que no tienen ningún tipo de orden de captura. Entonces, la pregunta en este programa es si Estados Unidos ya es una dictadura. Me voy a adelantar un poco y te voy a dar mi opinión. No creo que estamos en una dictadura, no creo que después de este programa me vayan a meter a mí a la cárcel o a los entrevistados. Creo que todavía tenemos libertad de expresión. He visto las protestas en los Grammys, he visto las protestas. Yo estuve ahí, las vi en Minnesota, de gente que no está aceptando que Estados Unidos se convierta en un país autoritario. Pero ya que te he dado mi opinión, la pregunta sigue siendo válida. ¿Estamos en una dictadura o estamos en camino de convertir a Estados Unidos en una dictadura? Tenemos cómo la política de los Estados Unidos está afectando a América Latina. Carlos Díaz Rosselló ha sido uno de los asesores del presidente Donald Trump en América Latina y Carlos nos va a dar su punto de vista de cómo la política de los Estados Unidos ya está afectando Colombia, Venezuela, México y Cuba. Pero vamos a comenzar hablando sobre esta idea de Estados Unidos como dictadura. Las dictaduras son durísimas, increíblemente represivas, y una de las identificaciones o puntos claves de las dictaduras es que tienen grupos paramilitares que actúan al margen de la ley, encapuchados y sin identificarse. Y muchos creen que ICE precisamente tiene algunas de esas características. El gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, dice que no, que ICE está haciendo una función de detener y arrestar a inmigrantes indocumentados y luego separarlos. El caso es que digamos que el campo de batalla o el campo de experimentación ha sido en Minnesota, donde estuvimos hace solo unos días, y ahí ha habido cambios. El gobierno de los Estados Unidos tiene quizás todavía cerca de 3,000 agentes, pero ha habido un cambio de liderazgo. Antes estaban con Greg Bovino, quien era el jefe de la patrulla fronteriza, y después del asesinato de la muerte de 2 ciudadanos de los Estados Unidos, han sacado a Bovino de ahí y enviado a Tom Homan, quien es el zar de la frontera. Él está actuando desde Minnesota y dio una conferencia de prensa hoy en la que dice que las labores de ICE, las labores de arresto y detención de inmigrantes indocumentados, van a continuar, no se van a parar. President Trump fully intends to achieve mass deportations during this administration, and immigration enforcement actions will continue every day throughout this country. President Trump made a promise, and we have not directed otherwise. Lo que está diciendo Tom Homan es que el presidente Donald Trump hizo una campaña, efectivamente hizo una promesa de campaña y en esa promesa de campaña dijo que iba a realizar la mayor operación o la más grande campaña de deportaciones en la historia de los Estados Unidos y según cifras del propio gobierno, yo no las he podido verificar, hasta el momento hay cerca de 600,000 personas que han sido deportadas. Ellos dicen que la mayoría tienen récord criminal. La información que yo tengo es totalmente opuesta. La mayoría no tiene récord criminal y al mismo tiempo cerca de 2 millones de personas se han autodeportado según cifras del gobierno del presidente Donald Trump. Cifras de las cuales yo no he podido tampoco corroborar. Entonces, ha habido fuerte presión tras la muerte de 2 ciudadanos de los Estados Unidos en los últimos días. Y entonces no solo llega Tom Homan a cargo de la operación en contra de los inmigrantes, sino que se ha dado cuenta de que por las críticas muy fuertes que hay en todos los Estados Unidos, por el hecho de que hayan muerto 2 ciudadanos de los Estados Unidos, tienen que hacer algún cambio. Entonces, Tom Homan es la nueva cara y luego están aceptando por primera vez que estos 3,000 agentes en Minnesota no son necesarios, o por lo menos eso ellos dicen, y van a retirar a 700 de esos agentes. Es decir, en lugar de 3,000 van a quedar 2,300. Esto suena, iba a decir como derrota por parte del gobierno, pero es un reconocimiento de que las cosas no han salido como ellos quieren. Tom Homan. Given this increase in unprecedented collaboration, and as a result of the need for less law enforcement officers to do this work in a safer environment,
I have announced effective immediately, we will draw down 700 people effective today. My goal with the support of President Trump is to achieve a complete drawdown and end this surge as soon as we can. But that is largely contingent upon the end of the illegal and threatening activities against ICE and its federal partners that we're seeing in the community. Esta noticia es muy importante para nosotros los latinos y para nosotros los inmigrantes. El hecho de que retiren agentes migratorios de ICE o gente de la migra, o hielo como le llaman allí en Minnesota los latinos, eso significa, o esperemos que signifique, menos represión, menos arrestos, menos redadas y que respeten más a las familias. Muchas de estas familias están siendo divididas. Entonces, hay cambios, hay cambio de cara. Tom Homan es ahora la nueva cara, no Greg Bovino. Ya hay cambios, no tendrán 3,000 agentes, sino solo 2,300. Igual con 2,300 agentes, el miedo que hay en Minneapolis, en Minnesota, es palpable. A mí me tocó estar en 2 casas donde están aterrados. En una de las casas, luego les vamos a presentar el reportaje otro día, en una de las casas, una de las mujeres que se encontraba en esa casa llevaba 2 meses sin salir. 2 meses sin salir, y por supuesto depende de la comida que les lleven sus vecinos y miembros de la iglesia en la que ellos participan. Así que regreso a la pregunta inicial del programa. ¿Estamos en una dictadura? Creo que no estamos en una dictadura, pero hay claros rasgos de autoritarismo en muchas de las cosas que estamos viendo en este tipo de operaciones, en este tipo de redadas. Salto a otra cosa. Una de los temas que se han ocultado o que han pasado a segundo plano durante las redadas en Minnesota y durante la operación, la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, tiene que ver con los archivos de Jeffrey Epstein. Originalmente el gobierno había dado a conocer 1% de todos los archivos, pero hay cerca de 3 millones de documentos que hace unas horas se dieron a conocer. Una vez que salen todos estos documentos, acabo de escuchar una entrevista durísima en NPR con Belinda Gates. Belinda Gates era la esposa de Bill Gates, el cofundador de Microsoft, y sin duda uno de los hombres más ricos del mundo. Y Belinda Gates, cuando le preguntan sobre por qué aparece el nombre de su ex esposo en los archivos de Jeffrey Epstein, dice que esa pregunta se la tienen que hacer a él. Ella tiene toda la razón, pero que ella está muy triste por varias razones. Está muy triste porque tuvo que romper su matrimonio debido a la información que ha salido, y al mismo tiempo dejó la fundación que tanto le había ayudado y sigue ayudando a millones de personas en todo el mundo. Pero la mayor tristeza, dice Belinda Gates, es por todas las niñas y adolescentes que fueron abusadas en esta red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, y le dicen, hay que hacerle preguntas a mi ex esposo, a Bill Gates. Él ha negado todas las acusaciones en su contra, dicen que no son ciertas, dice que nunca ha participado en absolutamente ningún tipo de abuso y da las siguientes declaraciones. I never went to the island, I never met any women, and so, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. I was one of many people who regret ever knowing him. No, apparently Jeffrey wrote an email to himself. That email was never sent. The email is, false. So I don't know what his thinking was there. It just reminds me, every minute I spent with him, I regret and I, apologize that I did that. Bill Gates diciendo que fue un error haber tenido estas reuniones con Jeffrey Epstein, pero que él no ha participado absolutamente en ningún tipo de actividad ilegal y se ha disculpado precisamente por eso. Esto va a continuar, no solo con esta persona, sino con muchas otras cuyos nombres están apareciendo y que tienen que dar explicaciones de por qué aparecen sus nombres en los archivos de Jeffrey Epstein. Regresando al tema original de este programa, ¿estamos en una dictadura? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que él ganó las elecciones del 2020. Él puede decir lo que quiera. Los datos concretos es que él perdió las elecciones del 2020 y que Joe Biden fue el presidente legítimo. Pero el presidente todavía, el actual presidente, no lo quiere reconocer. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que el comisionado del condado de Fulton en Georgia acaba de denunciar que han confiscado los archivos de las elecciones del 2020 en parte de Georgia. Y esto
tendría sentido si siguen insistiendo en la absurda idea de conspiración de que Donald Trump ganó las elecciones del 2020, cosa que no es cierto, y para tratar de probar de que él había ganado las elecciones. Imposible de probar. Como quiera que sea, se han confiscado los archivos en Georgia y no sabemos qué van a hacer con esos archivos. Aquí el comisionado del condado de Fulton, en Georgia. The motion seeks the return of all files from the 2020 election that were confiscated by the FBI last week during the raid at our Fulton County Elections Hub. The motion also seeks the unsealing of the affidavit that was filed in support of the search warrant that the FBI used to raid our warehouse. Now, however, because the case is still under seal at this time, I cannot share the contents of the motion itself. The President himself has mentioned some 15 plus other states where he believes that there are problems. That's why I say that this is a very complicated situation and has implications far beyond Fulton County, Georgia. And last week, I committed to the voters of Fulton County, and the world for that matter, that we will use every resource at our disposal to fight for their vote. And that we will fight using all resources against those who seek to take over our elections. Our Constitution itself is at stake in this fight. Esto es muy serio. Se han confiscado los archivos de las elecciones del 2020 en parte de Georgia, y esto no sabemos exactamente qué va a ocurrir porque, como dijo el comisionado, el caso está sellado. No sabemos exactamente por qué se ha hecho esta confiscación de los archivos, pero tiene sentido para el gobierno de los Estados Unidos, para el gobierno de Donald Trump, cuando ellos siguen insistiendo en que hubo fraude en las elecciones del 2020. Toda la evidencia va en contra de eso. El presidente Donald Trump, el actual presidente Donald Trump, perdió las elecciones del 2020, le guste o no le guste, esa es la realidad. Y regresamos al tema central de este programa. ¿Estamos en una dictadura? No creo que estemos en una dictadura, pero las dictaduras se identifican y se caracterizan por no confiar en lo que ven tus ojos y tratar de aceptar una versión falsa de la realidad. La versión falsa de la realidad es que Donald Trump ganó las elecciones del 2020. Eso no fue así. Tengo un par de noticias que no nos podemos ir sin dártelas. ¿Se acuerdan de Ryan Root? Quizás el nombre no te suene mucho, pero Ryan Root es el hombre que intentó matar al presidente de los Estados Unidos en Mar-a-Lago. No sé si te acuerdas, había unas imágenes de todas las armas que pensaba utilizar para tratar de matar al presidente norteamericano. Una jueza lo acaba de sentenciar. Vamos a ver un poco las imágenes de Ryan Root. La jueza lo ha sentenciado a cadena perpetua. Y esto viene, por supuesto, este sería el segundo intento de asesinar al presidente de los Estados Unidos o el segundo atentado en contra de su vida. Vamos a saltar a lo que están ocurriendo dentro de unos días. Este viernes se inician las Olimpiadas de Invierno. Me fascinan las Olimpiadas de invierno o de verano, son realmente espectaculares. Y entonces, siempre hay controversia. Y una de las controversias ahora es que agentes de ICE, de la migra, del hielo, van a estar protegiendo a parte de la delegación norteamericana. Y los italianos no quieren absolutamente nada que ver con ICE. Tienen tan mala reputación que han salido a protestar. Si se fijan, los aros olímpicos en esta protesta estaban hechos por esposas, no por aros olímpicos. Y aquí están protestando en Milán, que es una de las sedes de las Olimpiadas, por una parte, y también en Cortina de Ampezzo, que es donde se van a realizar algunas de las competencias de esquí. Así que los italianos le están diciendo no a ICE. Ahí están, no los aros olímpicos, sino las esposas con los colores olímpicos. Muy bien, vamos a regresar al tema de Venezuela. Delcy Rodríguez acaba de hacer unas declaraciones en las que ya no critica al presidente Donald Trump, ya no le llaman dictador, ya no se burlan de él, ya no están bailando como lo hacía Nicolás Maduro. ¿Se acuerdan que a Nicolás Maduro le gustaba burlarse de los Estados Unidos y se ponía a bailar? Nadie está bailando en estos momentos en Venezuela. Y están hablando de una buena relación con los Estados Unidos.
Lo que no quiere decir Delcy Rodríguez, la dictadora encargada, ni su hermano Jorge Rodríguez, ni Diosdado Cabello, que va a aparecer también en el video que te voy a presentar en estos momentos, lo que no quieren decir es que ellos están temporalmente y que, según dice el propio secretario de Estado Marco Rubio, van a terminar en el proceso de transición cuando haya unas verdaderas elecciones en Venezuela. Pero vamos a escuchar primero aquí a Delcy Rodríguez, que habla de cómo Venezuela se ha transmutado. No sé por qué utilizan estas palabras tan complicadas, pero la realidad es que, claro, Venezuela está empezando a cambiar, sigue teniendo una estructura dictatorial, sigue siendo una dictadura, pero poco a poco está cambiando o transmutado, como dice Delcy Rodríguez. Exactamente un mes de aquella madrugada, ya muy próximo a las 2 de la mañana, cuando el pueblo venezolano sufrió un ataque armado externo militar de una potencia nuclear. Y en estos 30 días hemos dicho que Venezuela ha transmutado y ha madurado lo que ha sido el impacto de una agresión por parte de los Estados Unidos, la ha transmutado en tranquilidad, en cuidar hoy más que nunca la paz. Efectivamente, Venezuela transmutado ahora es un protectorado de los Estados Unidos, y Delcy Rodríguez y su hermano y Diosdado Cabello, que salen ahí con unas caras muy serias, ya no se atreven a burlarse de los Estados Unidos como lo hacían antes. Lo importante y la pregunta de muchas personas es ¿por qué Estados Unidos no hizo más para no solo sacar a Nicolás Maduro y a su esposa, sino a la cúpula militar, a la cúpula represiva del gobierno venezolano? La respuesta de Marco Rubio y del propio presidente de los Estados Unidos es que necesitaban que alguien se encargara de Venezuela, y aprendieron la lección de Irak. Es decir, después de que los Estados Unidos entra a Irak, desmantela todo el gobierno, el ejército, la policía, los funcionarios, y entonces hay un verdadero caos en Irak, esto en el 2003, y Estados Unidos, de acuerdo con el plan del secretario de Estado Marco Rubio, no quiere que eso ocurra en estos momentos, que haya caos en Venezuela, pero están hablando claramente el gobierno norteamericano de una transición hacia la democracia, en donde pueda haber elecciones libres y en donde María Corina Machado, ella lo ha dicho, pudiera convertirse en la próxima presidenta de Venezuela. El presidente de Colombia estuvo en la Casa Blanca, Gustavo Petro, y el argumento de Gustavo Petro es interesante. Acuérdense que antes de que llegara Gustavo Petro a la Casa Blanca se estaban insultando. Donald Trump lo acusaba de narcotraficante, de ser un hombre enfermo. Gustavo Petro había criticado a Donald Trump por ser dictador, y no solo eso, sino que cuando estuvo en Naciones Unidas, en Nueva York, salió con un megáfono a pedirle a los militares estadounidenses que no le hicieran caso a Donald Trump. El caso es que no se llevaban, no había manera de que Gustavo Petro y Donald Trump se pusieran de acuerdo. Según la versión de Donald Trump, después de la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, Gustavo Petro le bajó 2 rayitas a sus declaraciones, y luego Gustavo Petro ahora está diciendo que los pactos se hacen entre personas que no están de acuerdo, es decir, que la paz solo se puede acordar entre enemigos. Gustavo Petro hablando después de su reunión con Donald Trump allá en Washington. El presidente de Estados Unidos recibió en su casa a un presidente latinoamericano, no soy el primero, no seré el último, y hablamos de problemas concretos y de caminos conjuntos para solucionarlos. Él no cambió de manera de pensar en muchos temas, yo tampoco, pero es que ¿cómo se hace un pacto? Un pacto no es entre hermanos gemelos. Un pacto es entre contradictores que pueden encontrar los caminos de una hermandad humana. En eso Gustavo Petro tiene razón. Los pactos son generalmente entre enemigos y no entre amigos. Ciertamente Gustavo Petro y Donald Trump no eran amigos. Algo que quiero que vean ahora es también cómo ha cambiado el lenguaje de Gustavo Petro. Él claramente estuvo en contra de lo que ellos llamaban la invasión de los Estados Unidos en Venezuela o la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, y hablaban de Venezuela y Colombia como un solo pueblo. Y ahora Gustavo Petro sigue insistiendo en su rechazo a lo ocurrido en Venezuela, pero con otras palabras. Vamos a escucharlo. Me parece muy positivo que la reunión de esta mañana pues haya salido con un aire optimista y positivo. Y por eso vimos cómo reactivar a Venezuela, no simplemente cómo condolernos de lo que sucedió en Venezuela, que es grave,
sino cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad, occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí? Si no es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente. Importante ver esas imágenes dentro de la Casa Blanca entre Gustavo Petro y el presidente Donald Trump. Imágenes que yo creí que no iban a ocurrir, así que la diplomacia está avanzando, cosa que me parece perfecto. Pero los colombianos ya muy pronto van a cambiar de líder, tienen elecciones en mayo y van a escoger un líder totalmente distinto. Y ya que estamos hablando de todo esto, quiero que me acompañes a ver la entrevista que le hice a Carlos Díaz Rosillo, quien ha asesorado al presidente Donald Trump en temas de América Latina. Es un hombre que conoce como pocos lo que está ocurriendo en la región, particularmente después de la imposición de esta llamada doctrina Trump, que no es necesariamente América para los americanos, sino las Américas para Donald Trump. Entonces, con Carlos Díaz Rosillo vamos a hablar de cuál es la relación de los Estados Unidos con Venezuela, con Colombia, con México y con Cuba. La entrevista ahora mismo.